París, una ciudad que durante siglos decidió cómo debía vestir la elegancia. ¿Qué era refinado? ¿Qué era vulgar? ¿Qué podía mostrarse? ¿Qué debía permanecer oculto? Y entonces apareció un hombre que decidió no pedir permiso. Jean-Paul Gaultier. No llegó a la moda para seguir sus reglas. Llegó para preguntar por qué existían. Mientras otros diseñadores buscaban la perfección, Gaultier encontró belleza en lo imperfecto. Mientras la alta costura protegía sus códigos, él llevó a las pasarelas el corsé, las rayas de marinero, el cuero, el punk, la lencería, los tatuajes y las provocaciones de la calle. Lo que para algunos era vulgaridad, para él era materia prima. Lo que otros consideraban escandaloso, él lo convirtió en lujo. Y lo más extraordinario no fue que provocara, fue que consiguió que el mundo cambiara de opinión. Gaultier convirtió el cuerpo en un territorio de libertad. Hizo que un corsé dejara de representar únicamente la opresión y pudiera convertirse en una declaración de poder. Hizo que los hombres pudieran vestir faldas sin que la moda tuviera que explicar por qué. Hizo que las fronteras entre masculino y femenino comenzaran a parecer antiguas. Y cuando parecía que ya había llevado demasiado lejos su revolución, apareció Madonna. Un corsé dorado, 2 conos, una silueta imposible de olvidar. En aquel instante, Jean-Paul Gaultier dejó de ser simplemente un diseñador francés. Se convirtió en un fenómeno cultural. Pero aquella imagen era apenas la superficie, porque detrás del escándalo había algo mucho más profundo. Un diseñador que entendió antes que muchos que la moda no solamente viste el cuerpo, la moda puede desafiarlo, puede transformarlo, puede cuestionar quiénes somos y quiénes nos han dicho que debemos ser. Gaultier no inventó la rebeldía, hizo algo mucho más difícil. La convirtió en un lenguaje de lujo. Y durante décadas, mientras otros intentaban descubrir cuál sería la próxima tendencia, él hacía una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué pasaría si dejáramos de aceptar las reglas? Esta es la historia del hombre que convirtió la provocación en arte, del diseñador que hizo de lo prohibido una silueta, y del genio que demostró que, en la moda, romper las reglas no siempre destruye una tradición. A veces, crea una nueva. El 24 de abril de 1952 nace en Arcueil, un suburbio modesto al sur de París, Jean-Paul Gaultier. Arcueil en 1952 no es el lugar desde donde se inventan las cosas, es el lugar donde se vive, donde los padres trabajan y los hijos van a la escuela, y la vida tiene el ritmo previsible de la clase media francesa de la posguerra. Su padre es contable, su madre es cajera. No son pobres, pero tampoco son las personas de cuyas casas salen los grandes diseñadores de moda francesa. Eso es lo que hace que la historia de Gaultier sea tan particular. No viene del lugar de donde vienen los otros. No viene de la familia correcta. No viene de la educación correcta. No viene de la ciudad correcta. Viene de Arcueil. Y de la abuela. Marie Garrabe es la madre de Gaultier. Y el joven Jean-Paul pasa gran parte de su infancia en su apartamento. Mientras sus padres trabajan, la abuela es la primera mujer elegante que el niño conoce de cerca. No elegante en el sentido de rico, elegante en el sentido de que presta atención a cómo luce, a cómo se presenta, a lo que lleva puesto. Y en su armario, ese armario que Gaultier explorará durante años, con la devoción de alguien que ha encontrado algo que no puede nombrar, todavía están esas prendas. Los corsés, las fajas, los sostenes de décadas anteriores, diseñados para una concepción del cuerpo que el mundo de 1960 ya considera anticuado, pero que el niño ve con otros ojos. No ve represión, ve estructura, ve la pregunta que definirá toda su carrera. ¿Qué puede ser un cuerpo si alguien diseña lo que lo cubre de manera diferente? A los 9 años empieza a dibujar, no modelos convencionales, personajes, criaturas, mujeres con cuerpos que no existen en ningún catálogo de moda, pero que existen en su cabeza con total precisión. Y a los 9 años hace el sujetador para Nana. No como broma, no como juego, como práctica, como el primer experimento en el material que lo obsesionará durante 50 años. El cuerpo, y lo que puede cubrir ese cuerpo para cambiarlo. Hay algo más en esa infancia de Arcueil
que los perfiles de Joltier mencionan brevemente y que merece más atención. A los 9 años, en la televisión de sus padres, descubre las bailarinas del Folies Bergère, no en el teatro, en la televisión, el espectáculo de variedades más famoso de París, transmitido en blanco y negro en el salón de una casa de suburbio. Y lo que el niño ve en ese programa no es entretenimiento, es una revelación, que el cuerpo puede convertirse en espectáculo, que lo que alguien lleva puesto puede transformar no solo cómo luce, sino lo que significa, que la ropa no es cobertura, es declaración. Esa comprensión que llegará a la mayoría de los diseñadores grandes después de años de estudio formal, llega a Jean-Paul Joltier a los 9 años en un salón de Arcueil, viendo bailarinas del Folies Bergère en la tele. Jean-Paul Joltier no termina el bachillerato, no en el sentido de que lo expulsen o de que fracase académicamente, en el sentido de que a los 18 años entiende con una claridad que no necesita demostración, que la escuela no va a darle lo que necesita. Lo que necesita no está en ningún aula, está en el mundo que quiere habitar, y ese mundo es la moda parisina. Pero para llegar a ese mundo desde Arcueil, sin diploma, sin familia conectada, sin dinero para pagar el tipo de formación que convierte a los jóvenes de familia correcta en asistentes de las casas grandes, Joltier hace algo que define toda su manera de operar. No espera que el mundo lo encuentre. Va a buscar. Lee que Pierre Cardin está preparando su próxima colección con 300 looks y decide que él hará 400 bocetos. No para prepararse para una entrevista, para demostrar que puede hacer más que el mejor. Dibuja 400 bocetos, los mete en un sobre y se los envía a Pierre Cardin, sin pedir cita, sin conocer a nadie dentro, sin ninguna garantía de que alguien los mire. Cardin los mira y lo contrata. A los 18 años, sin diploma, sin experiencia, sin el nombre correcto, Jean-Paul Joltier entra como asistente a uno de los ateliers de alta costura más importantes de París. No porque tenga la formación correcta, porque tiene el ojo. Y el ojo, la capacidad de ver exactamente cómo debería ser algo antes de que exista, es lo único que ninguna escuela puede enseñar. O lo tienes desde los 9 años dibujando personajes en Arcueil, o no lo tienes. Joltier lo tiene. Lo que aprende en Cardin es técnica. La estructura de una chaqueta, la manera en que una costura define una silueta, la diferencia entre una prenda que se cuelga del cuerpo y una prenda que lo reorganiza. Luego pasa por Jean Patou, luego vuelve a Cardin, luego trabaja brevemente en Manila, y en cada parada aprende algo diferente. Pero lo que aprende más importante no lo aprende en ninguno de esos ateliers. Lo aprende en la calle, en el metro de París, en los mercados de segunda mano, en los clubs, en los lugares donde la moda del momento no viene de los desfiladores, sino de las personas que no pueden permitirse comprar lo que los desfiladores hacen, y que por eso inventan lo suyo. Eso, la calle como fuente de inspiración, la subcultura como material de trabajo, es lo que Joltier llevará a la alta costura, y que nadie antes que él había llevado de esa manera. En 1976, Jean-Paul Joltier presenta su primera colección propia. Tiene 24 años. No tiene dinero. Alquila un espacio con lo que puede reunir. Las prendas son experimentales. Los valores de producción son modestos. Y el público, los editores y compradores y periodistas, que constituyen el universo que decide si una nueva voz merece atención, no sabe qué hacer con lo que ve. Años después, Joltier describirá ese primer desfile con una economía de palabras que dice todo. Un fracaso total. No como autopena, como diagnóstico. El mercado de la moda parisina de 1976 tiene un idioma. Y el idioma de Joltier, que mezcla chaquetas de moto con faldas de bailarina, que toma prestado de la calle lo que la calle ha inventado, que ignora deliberadamente las reglas de lo que debe ir, con qué no es ese idioma. No todavía. Necesita financiación para seguir. La obtiene de donde nadie la esperaría. Kashiyama, una empresa de moda japonesa, ve en Joltier algo que el mercado parisino no ve todavía. Potencial. No el potencial de hacer lo que ya se hace bien. El potencial de hacer algo que no existe. Con el respaldo japonés,
Joltier puede ser. Y en los años que siguen, 1977, 78, 79, desarrolla lo que se convertirá en su lenguaje propio. La mezcla, no como concepto teórico, como práctica diaria. Chaqueta de cuero con falda de tul, rayas de marinero con trajes de noche, ropa interior visible sobre ropa exterior, lo de arriba a abajo, lo de adentro afuera, lo que se supone que es feo junto a lo que se supone que es elegante. Y en esa mezcla, en ese rechazo a la idea de que las cosas tienen categorías fijas, está el embrión de todo lo que Joltier hará después. Cuando le preguntan en esa época cómo reaccionó París a su actitud punk, responde con una sonrisa. A nadie le gustó. No como queja, como punto de partida. Lo que nadie quiere hoy puede ser exactamente lo que todo el mundo necesita mañana. En 1984, Jean-Paul Joltier hace algo que el mundo de la moda masculina parisina no ha visto antes. Presenta una colección llamada Et Dieu créa l'homme, y Dios creó al hombre, en la que los hombres llevan faldas, no como broma, no como provocación vacía, como declaración filosófica, que Joltier formula con la precisión de alguien que lleva 10 años pensando en esto. Un hombre no lleva su masculinidad en la ropa, su virilidad está en su cabeza. La reacción inmediata es la que siempre reciben las cosas nuevas antes de que el mundo entienda que son necesarias. Escándalo, burla, la pregunta de si es serio, y luego 3.000 faldas vendidas. El mercado dice lo que la crítica no quiso decir. Un año después, en 1985, Joltier hace algo que en ese momento parece tan radical como las faldas para hombres. Pone en el desfile cuerpos que los desfiles de moda no usan. Mujeres de diferentes edades. Mujeres con diferentes formas de cuerpo. No como gesto de inclusión de marketing, como declaración de que la ropa que diseña no es para un cuerpo específico, es para cualquier cuerpo que quiera lo que esa ropa dice. Y lo que dice es esto: no tienes que ser de una forma determinada para ser fascinante, tienes que decidir serlo. Estos 2 años, 1984 y 1985, son el momento en que Jean-Paul Joltier deja de ser el enfant terrible, que hace cosas raras, y se convierte en la voz que la moda necesitaba, pero no sabía que necesitaba. El momento en que su lenguaje, ese idioma, que en 1976 nadie entendía, empieza a ser el idioma que todos quieren hablar. Aquí está lo que la historia oficial de Jean-Paul Joltier cuenta. El hombre que sacó la ropa interior de dentro, el diseñador del corsé de Madonna, el creador que hizo las faldas para hombre, el enfant terrible de la moda francesa. Todo eso es verdad, pero omite algo. La pregunta que ningún perfil de Joltier hace directamente es esta: ¿por qué el corsé? ¿Por qué ese objeto específico, esa prenda que durante siglos fue el instrumento con que la sociedad controló la forma del cuerpo femenino, se convierte en el eje de su trabajo? La respuesta tiene 2 partes. La primera está en el armario de la abuela. El corsé que el niño de Arcueil encontró a los 9 años no era una reliquia decorativa, era la evidencia física de una idea. La idea de que el cuerpo puede ser moldeado, que lo que alguien lleva puede cambiar no solo cómo luce, sino cómo se percibe a sí mismo. Y el niño, que pasará décadas preguntándose qué puede hacerse con esa idea, guarda esa evidencia en algún lugar de su cabeza. La segunda parte está en algo que Joltier dijo en una entrevista y que la historia de la moda registra, pero nunca analiza suficientemente. Mientras trabajaba como asistente en Jean Patou, en 1972, le pidieron que diseñara un vestido que ocultara las curvas de una modelo, y él se preguntó, ¿por qué? Era la silueta antigua. ¿Por qué no mostrar que tiene pechos? La chica es hermosa. Cambiar su morfología, eso lo encuentro escandaloso. Escandaloso. No la ropa que muestra el cuerpo, la ropa que lo oculta. Esa inversión, ese momento en que Joltier voltea la dirección de la vergüenza, es el secreto central de toda su obra. Porque lo que Joltier hace con el corsé no es simplemente sacarlo de debajo de la ropa, es cambiar lo que significa. Durante siglos, el corsé fue una imposición, algo que otros hacían al cuerpo de la mujer
para que tuviera la forma que otros consideraban correcta. Joltier lo convierte en elección, en declaración, en el objeto que dice exactamente lo opuesto de lo que siempre había dicho. Ya no dice, te controlo, dice, me poseo. Y esa transformación de significado de instrumento de control a símbolo de poder es la razón por la que Madonna eligió a Joltier para el Blonde Ambition Tour. No porque los corsés fueran bonitos, porque decían algo que Madonna quería decir y que ningún otro diseñador podía decir de esa manera. 1990 es el año de Jean-Paul Joltier y también es el año que casi lo destruye. Las dos cosas ocurren con un mes de diferencia. Febrero de 1990. Francis Menuguet, el compañero de Joltier durante 15 años, muere de SIDA. Tiene 38 años. No es solo el hombre que Joltier amaba, es también el socio de negocio, el cómplice creativo, la persona con quien construyó todo desde el primer desfile de 1976. Menuguet había ayudado a gestionar la empresa. Había estado presente en cada colección. Había visto cada boceto antes de que se convirtiera en prenda. Cuando Menuguet muere, Joltier considera dejarlo todo, no como exageración dramática, como evaluación honesta de si tiene sentido seguir haciendo lo que hacía cuando lo hacía con alguien que ya no está. Lo que ocurre en los meses siguientes es uno de los momentos más extraños y más humanos de toda la historia de la moda francesa. Madonna llama, no en sentido metafórico, literalmente llama. Quiere que Joltier diseñe los trajes para su próxima gira mundial, el Blonde Ambition World Tour. Y Joltier, que está en el punto más bajo de su vida personal, acepta y crea el corsé de cono, la pieza más importante de toda su carrera. El objeto que 50 años después seguirá siendo la imagen más reproducida de la historia del pop en términos de vestuario. Hay algo en ese timing, en el hecho de que la creación más grande de su carrera llegó exactamente cuando su vida personal estaba en el punto más oscuro que ningún perfil de Joltier analiza suficientemente. ¿Qué significa hacer el trabajo más importante de tu vida en el momento en que tienes menos motivos para hacer? Joltier no lo explicó directamente, pero hay una frase suya, dicha en otra entrevista en otro contexto, que lo ilumina todo. La inspiración, para mí, es algo libre, no condicionada por el estado de ánimo, no dependiente de la circunstancia, presente cuando el mundo es perfecto, presente también cuando el mundo se ha roto. El corsé de Madonna es la prueba más concreta de esa libertad. Hay 3 creaciones de Jean-Paul Joltier que son más que prendas o perfumes. Son argumentos sobre lo que puede ser la identidad humana. La primera es el corsé como ropa exterior. Presentado en su forma más radical en 1983, el corsé exterior de Joltier no es solo una prenda, es una inversión de lógica. Durante siglos, la ropa interior estaba debajo de la ropa exterior porque era lo privado, lo íntimo, lo que nadie debía ver. Joltier pregunta, ¿por qué? Si lo íntimo puede ser también lo más poderoso, ¿por qué esconder? La respuesta que da no es teórica, es una prenda, un corsé que se lleva encima de todo lo demás, que dice al mundo, esto que ustedes querían que ocultara es exactamente lo que les voy a mostrar. El detalle técnico que hace funcionar esa inversión es algo que los análisis de moda casi nunca mencionan. Los corsés de Joltier no son corsés históricos modernizados, son ingeniería nueva. Tienen la estructura del corsé clásico, las ballenas, los lazos, el control de la silueta, pero están construidos para ser vistos, para proyectarse, para ser la prenda que define el look en lugar de la prenda que lo sostiene desde abajo. Eso requiere técnica completamente diferente. Y Joltier, que aprendió la técnica en Cardin y en Patou, que entiende la ingeniería de la ropa desde dentro, la aplica con el rigor de un artesano y la visión de alguien que sabe exactamente qué quiere decir. La segunda creación es Le Male, el perfume de 1995, cuya botella es un torso masculino azul con rayas marineras. Ese marinero, esa referencia directa a la película Querelle de Fassbinder de 1982,
Esa celebración de la sexualidad masculina en toda su complejidad es la declaración de identidad de Joltier en un objeto que cualquiera puede comprar en una perfumería. Le Male no huele como los perfumes de hombre de su época. No huele a madera y a cuero, y a señal de que soy un hombre que toma decisiones importantes. Huele a lavanda y a vainilla, y a algo que podría llevarlo tanto una mujer como un hombre. Y eso, esa negativa a oler masculino en el sentido convencional, es tan radical en 1995 como las faldas para hombres en 1984. La tercera creación no tiene nombre de prenda ni de perfume. Es una decisión. En 2012, Jean-Paul Joltier se convierte en el primer diseñador de moda en ser miembro del jurado de la competición principal del Festival de Cannes. No como invitado de honor, como jurado. Como alguien cuya opinión sobre las películas en competición tiene el mismo peso que la de directores y actores y críticos. Ese gesto, colocar la moda en el mismo espacio de legitimidad cultural que el cine, es el argumento más completo que Joltier hace sobre lo que es la moda. No es industria, es arte. No produce objetos de consumo, produce declaraciones culturales. Y las declaraciones culturales merecen estar en el mismo espacio donde se juzgan las otras declaraciones culturales. La primera vez en la historia que eso ocurre en Cannes, es Jean-Paul Joltier quien lo hace posible. Hay una relación en la vida de Jean-Paul Joltier que la historia de la moda siempre menciona brevemente y que merece más espacio. Francis Menuguet, no como dato biográfico, como la arquitectura sobre la que se construyó todo. Joltier y Menuguet se conocen a mediados de los años 70. Menuguet tiene pocos años más que Joltier. Es diseñador. Es también alguien con la comprensión práctica de los negocios que Joltier, que viene del mundo de los bocetos y de los talleres, no tiene. Cuando Joltier presenta ese primer desfile de 1976 que él mismo describe como un fracaso total, Menuguet está ahí, no como espectador, como cómplice. Y en los años que siguen, los años de aprender, de buscar financiación, de construir el idioma propio frente a un mercado que no lo entiende todavía, Menuguet es la persona que hace posible que Joltier siga. No en sentido romántico genérico, en sentido concreto. Gestiona los aspectos del negocio que Joltier no puede gestionar porque está diseñando. Toma decisiones que Joltier no puede tomar porque está creando. Construye el sistema que hace posible que la visión exista. Es el mismo modelo que Bertelli y Miuccia Prada, que Pierre Berger y Yves Saint Laurent, el creador y el arquitecto del sistema. Y cuando Menuguet muere en febrero de 1990, lo que desaparece no es solo el amor, es también el sistema, la estructura invisible que hacía posible que Joltier pudiera ser simplemente Joltier. Décadas después, en una de las pocas entrevistas donde habla sobre Menuguet con algo más que brevedad, Joltier dice algo que no necesita explicación, que la bolsa que Menuguet llevaba el día en que se conocieron le inspiró directamente un vestido. Abrió los lados, pasó los brazos por dentro y lo convirtió en prenda. Eso es todo. Esa es la imagen más honesta de 15 años juntos, que la inspiración venía de todos lados, de los armarios de la abuela, de las bailarinas del Folies Bergère, de los clubs y los mercados y la calle, y de una bolsa que alguien que amaba llevaba un día de los años 70. Hay algo que ocurre en el año 1990 de Jean-Paul Joltier que los perfiles siempre registran, pero nunca analizan suficientemente. Menuguet muere en febrero. El Blonde Ambition Tour de Madonna comienza en abril. 2 meses. 2 meses entre el momento más oscuro de su vida personal y el momento más brillante de su carrera profesional. La pregunta que nadie hace es, ¿cómo? ¿Cómo alguien que acaba de perder al compañero de 15 años, al cómplice creativo, al socio de negocio, al hombre que estaba presente en cada colección, produce en ese mismo periodo la pieza más importante de su carrera? La respuesta que la industria de la moda da siempre es la versión simplificada. El trabajo como salvación, la creación como respuesta al dolor, el arte como manera de seguir cuando la vida se ha roto. Pero hay algo en el caso específico de Joltier que sugiere algo más complejo. Menuguet murió de SIDA. En 1990,
El SIDA no era solo la enfermedad que se llevó al compañero de armas, era la epidemia que estaba diezmando la comunidad a la que Joltier pertenecía. Los clubs donde había aprendido, los artistas que habían influido en su estética, las personas que habían sido el público para el que diseñaba antes de que el mundo entendiera lo que hacía. Todos ellos estaban siendo afectados. Y el corsé que crea para Madonna en ese contexto, ese objeto que convierte la sexualidad en poder, que dice al mundo que el cuerpo es mío y decido qué hacer con él, tiene un significado que va más allá del pop. Es también un memorial. Una declaración de que lo que esas personas representaban la libertad de ser quien eras, de llevar lo que querías, de amar a quien amabas, no iba a desaparecer con ella. Ese contexto no está en ningún perfil del corsé de Madonna, pero está en la prenda. Siempre ha estado en la prenda. Aquí está lo que la historia oficial de Jean-Paul Joltier nunca cuenta con todas sus letras. La versión oficial dice que Joltier es el enfant terrible que rompió las reglas de la moda, el que sacó la ropa interior, el que puso hombres con faldas, el que vistió a Madonna. Todo eso es verdad, pero la historia oficial omite lo que hace que todo eso importe realmente. Jean-Paul Joltier no rompió reglas, hizo una sola pregunta sola, y la hizo consistentemente en cada colección durante 50 años. La pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué la ropa interior va adentro? ¿Por qué los hombres no llevan faldas? ¿Por qué la moda es para cuerpos de un tipo específico? ¿Por qué el lujo no puede venir de la calle? ¿Por qué lo punk no puede convivir con la alta costura? Cada colección de Joltier es la misma pregunta aplicada a un aspecto diferente de lo que la moda da por sentado. Y la razón por la que esa pregunta pudo hacerse durante 50 años, sin agotarse, sin repetirse, sin perder fuerza, es algo que solo puede entenderse si se conoce el origen. El niño de Arcueil, sin diploma, sin familia conectada, sin el acceso que el mundo de la moda parisina reserva para los que vienen del lugar correcto. Joltier nunca tuvo nada que proteger. Nunca tuvo una posición establecida que perder. Nunca tuvo el tipo de formación que enseña que no se puede hacer. Y por eso pudo hacer lo que nadie más hacía. No por valiente, por libre. Libre de la manera específica en que son libres las personas que llegan desde afuera y no deben nada al sistema que los excluía. Hay una frase que Joltier dijo en una entrevista y que resume todo esto con una honestidad que ningún comunicado de prensa podría producir. Vi la injusta desigualdad entre los sexos. Vi mujeres fuertes e inteligentes y quise expresar eso. No como declaración política, no como manifiesto, como observación. El niño que creció en Arcueil, viendo a las bailarinas del Folies Bergère y explorando el armario de su abuela, simplemente vio lo que estaba delante de él y lo expresó. Con corsés, con faldas para hombres, con rayas marineras, con el torso de un marinero en una botella de perfume, con 230 looks en su show final de 2020. Cada uno de ellos la misma pregunta vestida de manera diferente. ¿Por qué no? En 2003, Jean-Paul Joltier acepta ser director creativo de Hermès. El nombramiento sorprende al mundo de la moda, no porque Joltier no tenga talento, sino porque Hermès y Joltier parecen, en la superficie, exactamente opuestos. Hermès es la tradición más pura del lujo francés, la artesanía que se transmite de generación en generación, los bolsos que se hacen a mano, las sedas que se imprimen con técnicas que tienen siglos, el lujo como herencia, como historia, como algo que existe exactamente igual desde que el mundo era diferente. Joltier es la ruptura, el punk en la alta costura, la calle en el desfile, el corsé afuera, el hombre con falda. ¿Cómo conviven? La respuesta que da el periodo 2003-2010 es más interesante que la pregunta. Joltier toma Hermès y hace algo que nadie esperaba. No lo transforma, lo respeta. Y dentro de ese respeto, dentro de esa fidelidad a los principios de la casa, encuentra los espacios donde puede ser él mismo. Los bolsos Birkin que diseña en ese periodo son inconfundiblemente Hermès. Y también, si miras con atención, inconfundiblemente Joltier.
La cuestión no es si pertenecen a Hermès o a Joltier. Pertenecen a ambos, sin contradicción. Pero hay algo en esos años de Hermès que la historia de la moda siempre menciona y que merece más atención. Joltier, durante esos 7 años, no puede hacer exactamente lo que quiere en su propia casa. No porque Hermès se lo impida directamente, sino porque la energía que se va a Hermès es energía que no va a Jean-Paul Joltier. Y el mundo de la moda, que en los 80 y 90 miraba a Joltier como la voz más provocadora del momento, empieza a mirar a otras partes. A Alexander McQueen, a John Galliano, a los nuevos enfants terribles que han llegado para hacer las preguntas que Joltier hacía antes. Cuando Joltier deja a Hermès en 2010, vuelve a su casa. Pero el mundo ha cambiado. Y él también. En enero de 2020, Jean-Paul Joltier presenta su show final de alta costura en la Semana de la Moda de París. Tiene 67 años. Son 50 años desde que entró como asistente al atelier de Pierre Cardin. Y lo que presenta esa noche en el Théâtre du Châtelet no es una colección. Es un resumen. 230 looks, construidos con fragmentos de colecciones de 5 décadas. El corsé de los 80, las rayas marineras, las faldas de hombre de 1984, los volúmenes y los colores y los materiales que definieron cada período, todo junto, una sola vez, la última. Y algo más que nadie esperaba. El show incluye actuaciones en vivo, cantantes, bailarines, un formato que no es solo desfile, sino espectáculo total. La misma declaración que había hecho en 1984 con las faldas para hombre, que la moda no es solo ropa, es evento, es experiencia, es el momento en que el mundo para prestar atención a algo que alguien dice a través de lo que viste. Entre los asistentes, esa noche están Naomi Campbell, Karine Reutefeldt, las personas que han estado presentes en los 50 años de preguntas, y hay un momento en ese show, documentado en las crónicas de quienes estaban presentes, que es quizás la imagen más honesta de toda la carrera de Joltier. Un modelo sale a la pasarela con el corsé original, el que viene del armario de la abuela, el que viene de los 9 años en Arcueil, el que viene de la mano del niño que cosió un sujetador a su oso de peluche, y el público, que incluye a las personas más importantes de la moda mundial, aplaude de pie. No por nostalgia, por reconocimiento, por la sensación de que lo que ven no es el final de algo. Es la confirmación de que la pregunta que empezó en ese armario de Arcueil seguirá siendo la pregunta más importante que la moda puede hacer. ¿Por qué no? Hay 3 cosas sobre Jean-Paul Joltier que casi ningún artículo menciona suficientemente. La primera, el primer objeto que Joltier diseñó fue para un oso de peluche, no como anécdota de color, como dato que lo explica todo. Cuando un niño de 9 años hace un sujetador para su oso de peluche en el apartamento de su abuela en Arcueil, no está jugando, está practicando, está aprendiendo que la ropa transforma lo que cubre, que incluso un oso de peluche puede convertirse en otra cosa si alguien decide hacer algo diferente con lo que lleva puesto. Ese aprendizaje adquirido con aguja e hilo a los 9 años es el mismo que aplicará 50 años después en el show final con 230 looks. La ropa transforma, siempre, a cualquiera, incluyendo a Nana. La segunda, Nicolas Ghesquière, el diseñador que tomará las riendas de Balenciaga y que más tarde se convertirá en el director creativo de Louis Vuitton, fue asistente de Jean-Paul Joltier. Empezó a trabajar con Joltier después de la muerte de Menuget, cuando Joltier necesitaba apoyo tanto creativo como administrativo. Lo que aprendió en ese espacio: la libertad de cuestionar, el rigor de la técnica, la importancia de hacer la pregunta correcta antes que de dar la respuesta esperada, es algo que Ghesquière lleva a todas las casas donde trabaja después. El árbol genealógico de la moda francesa tiene una rama que pasa por Joltier que nadie dibuja suficientemente. La tercera, el Le Male, el perfume de 1995, está inspirado directamente en la película Querelle de Fassbinder. No vagamente, directamente. Joltier lo dijo él mismo. Querelle, la última película de Rainer Werner Fassbinder,
Es una celebración homoerótica del marinero como figura de libertad y seducción. Un marinero que ama a quien quiere amar y que viste lo que quiere vestir y que existe en su propia lógica sin pedir permiso al mundo. Cuando Joltier diseña la botella del Le Male como un torso masculino con rayas de marinero, está citando directamente a Fassbinder. Está poniendo en una perfumería de aeropuerto, en el lugar más accesible del mundo, la referencia más específica a la celebración de la libertad sexual masculina que la historia del cine ha producido, sin que casi nadie lo sepa, sin que casi nadie necesite saberlo para comprar el perfume. Pero ahí, en el torso azul con rayas blancas, la declaración de identidad más discreta y más honesta que la moda del siglo XX produjo. ¿Qué es lo que Jean-Paul Joltier le dio al mundo? La respuesta fácil: el corsé de Madonna, las faldas de hombre, Le Male, las rayas marineras. La respuesta más difícil, una manera de pensar sobre la moda que pregunta antes de responder. El legado invisible. Cada vez que un diseñador hace algo que la industria considera imposible y lo presenta de todas formas, está operando en el territorio que Joltier mapeó durante 50 años de preguntas. Cada vez que alguien lleva ropa que mezcla lo que no debería mezclarse, lo punk con lo elegante, lo interior con lo exterior, lo masculino con lo femenino, está usando un lenguaje que Joltier inventó. Cada vez que un perfume de hombre huele a algo diferente a lo que debe oler, la masculinidad es heredero del Le Male de 1995. El legado en personas concretas. Nicolas Ghesquière, que aprendió de Joltier que la pregunta correcta vale más que la respuesta correcta. John Galliano, que tomó la teatralidad de Joltier y la llevó a lugares que ni siquiera Joltier había imaginado. Jean-Paul Joltier mismo, que en 2020 no cerró su casa sino que la transformó en un laboratorio donde diseñadores invitados, Simone Rocha, Glenn Martens, hacen sus propias colecciones bajo el nombre Joltier. La última pregunta de un hombre que pasó 50 años preguntando: ¿qué pasa si lo que construí no termina conmigo? ¿Qué pasa si lo que importa es la pregunta y no quien la hace? La paradoja del legado. El hombre, que nunca fue a ninguna escuela de moda, creó una manera de pensar sobre la moda que se enseña en todas las escuelas. El niño de Arcueil, que no tenía el nombre correcto, ni la familia correcta, ni la formación correcta, se convirtió en el modelo de lo que puede hacer alguien que llega desde afuera. El diseñador que preguntó ¿por qué? Durante 50 años, terminó siendo la razón por la que todos los demás tienen que preguntarlo también. Volvamos al principio. Arcueil. Años 50. Un niño de 9 años en el apartamento de su abuelo. El armario, los corsés, la fascinación, y luego las agujas y el hilo. Y Nana, el oso de peluche, con el primer sujetador que Jean-Paul Joltier fabricó en su vida. Esa imagen tan pequeña, tan privada, tan completamente ajena al mundo de la alta costura y los desfiles, y Madonna y Hermès, es la que contiene todo. Porque lo que el niño de 9 años entendió al hacer ese sujetador para Nana es exactamente lo mismo que el diseñador de 70 años demostró en 230 looks en el Théâtre du Châtelet en 2020. La ropa transforma lo que cubre. Cualquier cosa que alguien lleve puede convertirse en declaración de quién es, o de quién puede ser, o de quién quiere ser. Y nadie, ninguna regla, ninguna tradición, ninguna convención sobre lo que debe ir con qué y quién puede llevar, qué y dónde debe ir la ropa interior puede cambiar eso. Porque eso es lo que la ropa puede hacer cuando alguien la mira de la manera correcta. Y la manera correcta es la manera de un niño de 9 años que ve en un oso de peluche la primera oportunidad de hacer exactamente lo que quiere. ¿Puede alguien que no tiene nada que perder, ni título, ni tradición, ni posición que defender ver más claramente lo que todos los demás están mirando sin ver? ¿O son precisamente esas limitaciones, esa ausencia de lo que se supone que necesitas, lo que te da la libertad de preguntar lo que nadie se atreve a preguntar? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia cambió algo en la manera en que ves un corsé, o las rayas marineras, o ese torso azul de Le Male en el baño de alguien, comparte este video. Porque esta es la historia que ningún perfil de Jean-Paul Joltier cuenta completa. La del niño de Arcueil, la de Nana
y el sujetador, la de la pregunta, que duró 50 años y que sigue sin tener respuesta definitiva, porque las mejores preguntas nunca la tienen. La semana que viene, otro secreto de la moda que nadie se atrevió a contar completo.